Muy buenas noches, mi nombre es Yuri Vanessa Marín, estudiante de Psicología de quinto semestre, y hoy les vengo a hablar acerca de la mente humana. Definir qué es la mente humana como tal, en mi opinión, lo considero algo tan indescriptible y complejo que aborda tantos conceptos y ha cambiado en su concepto a través del tiempo. Actualmente, eh, si buscamos en fuentes de internet como Google, encontramos que la mente está definida como una entidad intangible con experiencia subjetiva donde ocurren los procesos mentales. Comúnmente se asocia con el cerebro, ya que este es el órgano el cual permite que se realicen los procesos cognitivos. Para los filósofos griegos, antiguamente el concepto de mente era llamado la razón. Ese era el centro de atención para esos filósofos, el cual consideraban que era esa capacidad que tenía el individuo sobre realizar juicios, sobre cuestionarse, sobre pensar de dónde procedían los pensamientos. Así que este era el centro de atención para esos filósofos. Seguido después de esta época, encontramos el concepto de alma, el cual fue como concebido por el dominio que había en la época sobre la religión cristiana. Yo opino que eso más bien fue como un aprovechamiento de esta iglesia para convencer a los feligreses de que cómo se categorizaba una persona, si era buena o si era mala. También hablaban de que el alma existía y estaba dentro de nuestro cuerpo, habitaba dentro de nuestro cuerpo. En esta época, el que pensaba como por fuera de esta religión era sometido como a la muerte, lo que le pasó como a René Descartes. René Descartes, este filósofo con su visión dualista entre mente y cuerpo como entidades de naturaleza diferente, eh, posteriormente René Descartes tuvo que como cambiar el origen de su teoría y enfocarlo más bien a un origen divino, por lo que predominaba la religión cristiana y, como les comentaba, eran sometidos a muerte los que pensaran diferente a esta religión. Quisiera en esta parte darle gran importancia a lo que hablaba devolviéndonos un poquito a la antigua Grecia, el filósofo Aristóteles, el cual consideraba que los sentidos eran como el puente que nos conectaban con la realidad, dándole gran importancia a la visión, aunque yo considero que todos nuestros sentidos son de gran importancia y nos conectan con el mundo exterior. Eh, si personas carecen de visión, desarrollan más lo que es el sentido del olfato y del tacto. Entonces, todos realmente son importantes. A partir de esto me pregunto cómo interactúan la mente y el cuerpo, o sea, cómo estas dos entidades con naturaleza diferente, como lo hablaba René Descartes, se, se comunican, cómo juegan ellos dos. Entonces, le doy gran importancia a los sentidos, que es a través de ellos que nuestro cuerpo recibe información a través de un estímulo, que son, digamos, en este ejemplo, la luz, el sonido, un olor, y luego se genera un proceso neuronal, el cual activa en nuestro cerebro las áreas visuales, auditivas, olfativas. Hasta allí yo consideraría que funcionaría nuestro cuerpo, nuestro cerebro, todos estarían diseñados para, para funcionar de la misma manera en cuanto se recibe un estímulo por medio de los sentidos y cómo ese proceso neuronal. Hasta ahí diría todo que sería el cerebro. Pero entonces, ¿en qué se diferencia de la mente? Considero yo que se diferencia de la mente a partir de cómo este olor cambia, cambia mi estado de ánimo, cambia mi emoción. Voy a poner un ejemplo. Como si yo voy por la calle y siento un olor agradable, el cual se asocia con una planta, es un olor que desprende de noche como un olor a chicle, y lo asocio con una planta porque con una información que yo ya había adquirido antes, con la experiencia, yo ya había visto esa planta y sentí ese olor. Lo mismo pasaría con una canción, con un perfume. A todas las personas, al recibir ese estímulo, ese olor, inmediatamente nos conectan con algo que ya nos ha pasado, con algo con que ya hemos interactuado, experimentado. Pero ¿qué pasa cuando este olor se convierte en un recuerdo? Digamos, en mi caso, ese olor me transporta a, a mi infancia, donde visitaba a mi abuela y tenía este olor. Y
este recuerdo también cambiaría mi estado de ánimo. Esta semana cumplí 18 años de fallecida, entonces ahí yo consideraría que es la diferencia entre el cerebro y la mente. Para muchas personas ese olor incluso no significaría nada, pero para mí es de gran, ¿cómo le dije? De gran sentimiento, de gran emoción. Entonces allí es donde yo digo que se separa el cuerpo y la mente, cómo se diferencian. Bueno, con el ejemplo anterior de los sentidos y cómo se relacionan con nuestra mente, con, con ese estímulo que recibimos que entran inmediatamente sin filtro a nuestra mente y ahora en carpetas que contienen información valiosa, personal, quisiera yo hacer una crítica al conductismo, donde en el libro de Pensamiento y Lenguaje de Adrián Medina nos hablaba sobre que el deseo, la mente, la conciencia, el anhelo, incluso creo que hasta el recuerdo, no tenían cabida en su laboratorio por ser algo que intangible, que no se puede ni medir, ni experimentar, ni observar, por tanto entonces lo ignoraban y lo omitían. Finalmente, en los años 60 se crea un nuevo paradigma dominante a la psicología científica y hablamos de la psicología del procesamiento de la información. Eh, no es que esta psicología quiera comparar el ser humano con una computadora, sino que simplemente ellos creaban una similitud entre ambas, o sea, cómo recibían, codificaban y almacenaban la información. Algo muy interesante que pasa en esta corriente psicológica es que la psicología del procesamiento de la información da respuesta a lo que el conductismo no pudo explicar. Entre qué pasa cuando hay un estímulo y se da una respuesta. ¿Qué pasa entre este espacio? La famosa caja negra. ¿Qué es lo que sucede cuando el perro de Pablo salivaba? O sea, ¿qué proceso mental o cognitivo se activaban para poder obtener una respuesta? Entonces, esto fue algo de mucho aporte para la psicología científica. Actualmente se conoce la psicología de conductismo conductual. Para finalizar y concluir, yo considero que la mente humana es eso intangible, eso no, es esa fuerza inobservable, intangible que posee el ser humano. O sea, es tan única, cada cual tiene sus recuerdos, sus emociones, sus sentimientos, su manera de aprender, de prestar atención, de memorizar. Creo que es único en los seres humanos. Todos pasamos por el mismo proceso neuronal, todo funciona el sistema nervioso, con las neuronas sensitivas y motoras. Yo creo que ahí todos serían iguales, pero ya lo que hablamos de mente, sí sería como tan único de la persona, tan personal, como lo explicaba con los recuerdos. Muchas gracias.